Buenos días chicos, ¿cómo están? Arrancando el miércoles con esta materia política y ciudadanía. La idea es que podamos reflexionar en este video algunos conceptos que iniciamos en la actividad anterior respecto a qué es el Estado y qué vínculos tiene el Estado con distintos elementos fundamentales para su funcionamiento. Pero primero me quería detener en el video que estuvieron viendo ustedes, donde Oslak definía desde diversos puntos de vista el Estado, pero principalmente se detenía en un concepto importante para poder analizar el Estado como aquel gran articulador de las relaciones sociales, como aquel lugar donde se teje la conexión dentro de cada uno de los ciudadanos que integran la sociedad, y de qué manera esa articulación de las relaciones sociales puede resolver las distintas situaciones que se presentan a la sociedad y principalmente los conflictos que les toca abordar. Por eso él define que es necesario para que el Estado pueda funcionar un pacto que tenga en cuenta, un pacto tácito que tenga en cuenta distintos ejes, como por ejemplo la gobernabilidad, esa capacidad que nosotros los vimos desde el término de legitimidad, esa capacidad que tenga aquel que ejerza el poder del Estado, por el cual la ciudadanía le cede ese poder para poder llevarlo a la práctica, que es fundamental poder contener esa palabra de gobernabilidad o esa concepción para poder implementar y llevarla a la práctica. También esta idea de que el Estado también necesita de una división social del trabajo. Si leemos el material anterior en la actividad, se hablaba de la relación del Estado con el sistema capitalista y cómo se fueron construyendo a lo largo de la historia los modelos de Estado en función no solamente de su poder, del ejercicio de la fuerza que tiene el Estado para poder ejercer su autoridad, sino también de qué manera garantiza que esa división social del trabajo permita materializar en un proyecto social y político dentro de un territorio. Por lo cual es importante la división social del trabajo como analiza él. Y otro de los puntos que va a ser distinto una forma de Estado de otra va a ser la distribución. ¿Qué política de distribución social va a tener ese Estado? Nos va a permitir analizar y ver qué posicionamiento tiene en relación a garantizar que todos los conflictos se solucionen, pero también que en forma equitativa pueda sostener las demandas y necesidades de toda la sociedad. Por eso Oslak habla de esas relaciones sociales que son fundamentales y son fundantes del Estado. Bueno, por otro lado, respecto a la bibliografía que nosotros leímos, podemos ver varios conceptos que se establecen en relación al Estado y esta idea del Estado como institución de dominación, como una institución que se necesita para ordenar la sociedad, pero que tiene que establecer ciertas pautas respecto a, o características, a su puesta en marcha. Por ejemplo, su relación del Estado con el territorio. Todo Estado va a necesitar un territorio donde se pueda poner en marcha y poner en la práctica. No existe Estado sin territorio. También podemos ver algunas excepciones de la regla, pero en líneas generales, si no hay territorio, podríamos decir que no hay Estado. Como también hay un elemento fundamental que en el Estado debe existir, que son las personas, ¿sí? Ciudadanos que realmente sean parte dentro de ese territorio de un Estado y que se comprometan en estos vínculos de relaciones sociales a someterse a este sistema social que necesita de su legitimidad para su funcionamiento.
por eso toma como base el material también la idea de que el Estado también necesita de la dominación y esa vinculación de la autoridad con la legitimidad, que lo hemos visto en la unidad anterior. Cuando hablamos de Estado, les decía, también hay vínculo con la nación, este concepto de nación que tiene que ver con las costumbres, las tradiciones y los valores que tiene la población que integra el Estado, y que es distinto al Estado, pero que necesita de esa nación para poder sostener esta idea de concepción y de cohesión social dentro del territorio. También dentro de un Estado puede haber varias naciones que convivan en ese espacio. Por eso lo mencionamos como uno de los apartados dentro del material que hemos trabajado en Santillana. Por otro lado, también en una parte se menciona dos formas de ejercicio de orden social que se han tratado o se han puesto en marcha respecto a esta idea del contractualismo social como fundante de los modelos de Estado y principalmente del modelo de Estado moderno. Por eso retomamos un poquito los conceptos de contractualismo en el material y también se plantea la visión marxista del Estado, esta idea contrahegemónica que busca romper la lógica de que el Estado sea capitalista o que el Estado esté muy vinculado con el mercado y que sea un común denominador y un poder, diría el marxismo, hegemónico respecto y dominante respecto a las personas que los integran. Vamos a ir puntualmente a un tema que hoy quiero que podamos analizar y ver, es que bien, los modelos de Estado se construyen, van a estar muy relacionados con los modos de producción, por eso el capitalismo va a ser fundante a la hora de proponerse o llevarse a la práctica de qué manera implementamos un Estado que sea garante de la igualdad de derechos, de la igualdad de oportunidades o esta idea moderna de todos los hombres somos iguales ante la ley, que se debe empezar a implementar. Y el primer modelo de Estado va a ser el modelo de Estado liberal que se va a implementar. Va a ser un modelo de Estado que se va a caracterizar con esta idea de la Revolución Francesa, de libertad, las libertades individuales, el derecho a las libertades individuales, y en pos de dar marco a un modelo capitalista también que nos permita el derecho principal, que es el derecho a la propiedad privada, como uno de los fundamentos de las libertades individuales. Por eso va a estar muy cercano esos términos que hemos ya analizado, que tiene que ver con la lógica de dejar hacer, dejar pasar, esa expresión francesa, el laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar, y donde el Estado no debe intervenir en la economía y debe promover el derecho individual por sobre el resto de los derechos. Este va a ser el primer modelo de Estado que se va a constituir, que por supuesto va a ser fundante del Estado moderno. Cuando surgen uno de los principales conflictos o el gran conflicto de la primera parte del siglo XX, como va a ser la Primera Guerra Mundial y a posterior la Segunda Guerra Mundial, va a hacer que ese Estado liberal entre en crisis o que la sociedad demande del Estado otro tipo de acompañamiento y otro tipo de apoyo para poder reconstruir esos estados y esos países luego de la guerra o la posguerra. Por lo cual se va a observar a partir de la Segunda Guerra Mundial que se va a empezar a implementar lo que se va a denominar un estado de bienestar o un estado keynesiano. Un estado que, a diferencia del estado liberal, va a buscar garantizar los derechos sociales, los derechos que tienen que ver con los sujetos sociales y con demandas que va a requerir de un estado más proteccionista de los derechos sociales, y ahí vamos a empezar a ver otro tipo de Estado que va a empezar a intervenir
en la sociedad y puntualmente en la economía para poder reconstruir ese sistema económico que las dos guerras mundiales van a modificar las formas no solamente de funcionamiento de la economía, sino de los modos de vida. Entonces, cómo esos países comienzan a salir adelante. Entonces, lo que va a proponer el estado de bienestar va a ser una red importante de servicios sociales, se va a empezar a hacer cargo de la salud, de la educación, de la seguridad social, de la protección de la familia, y va a reivindicar esos conflictos principalmente que se empiezan a generar o tratar de dar respuesta a los conflictos sociales, principalmente en relación al capitalismo, como es la relación entre los trabajadores y los empresarios o los dueños de las empresas. Entonces va a empezar a generar este Estado un sistema de protección a esa desigualdad de posiciones que existe entre el trabajador y el empleador, por lo cual se van a promover derechos sociales. En la década del 70 va a entrar en crisis ese estado de bienestar, porque va a ser un estado muy costoso de sostener, con mucha carga impositiva, donde va a entrar en conflicto con determinados sectores sociales y que van a hacer que entre en crisis ese tipo de estado, principalmente con crisis financiera, la de la década del 70 o distintas acciones de la economía que hicieron que ese estado se debilite y se necesite de un estado que se corra de ese rol asistencial y comience a tomar otras decisiones. Por eso lo que se va a implementar va a ser un estado neoliberal, un modelo de estado que va a buscar romper esta idea del estado de bienestar y llevarlo a una posición de responsable de las crisis fiscales, no de las responsabilidades políticas, pero sí adjudicarle a la asistencia social o a la protección social una responsabilidad respecto a las decisiones que se tomaron del Estado. Este nuevo Estado va a volver, por eso es neoliberal, a reconstruir el primer modelo de Estado liberal con un Estado que se corre del mercado, que comience a implementar reformas en el Estado, que lo que hace es debilitar el tejido social o esos derechos sociales conquistados durante el estado de bienestar. Se van a empezar a privatizar las empresas del Estado, se va a generar un orden del mercado donde comienza a verse una reducción de los empleos públicos, los índices de desocupación comienzan a crecer, el Estado se corre de su rol de contención de las empresas también, por lo cual se comienza a generar un gran quiebre del tejido social y una sociedad más inequitativa, podríamos llamar de esa manera. Por lo cual comienza también a generarse, a implementarse políticas que tienen que ver con el atravesamiento de la globalización. La globalización va a empezar a ocupar los lugares en los estados, a profundizar la idea y la lógica de la globalización, de dejar los estados de ser proteccionistas de su propia producción y abrir esta idea de aldea global o de mercado internacional, que lo que va a hacer es requebrantar aquellas empresas nacionales o las empresas de producción nacional que van a tener que comenzar a competir en forma desleal con empresas internacionales en lo que respecta a la protección de las empresas propias del Estado. Entonces comienza a generarse un quiebre. Estos últimos minutitos que me queda, lo que quiero es que comiencen ustedes a relacionar y analizar estas ideas de los tres modelos de Estado, y vamos a avanzar con otro concepto, que va a ser buscar cada uno de estos modelos de Estado, cómo se implementaron en nuestro país, en la Argentina, en cada una de las etapas históricas y con qué modelo de Estado, con qué modelo de gobierno se pudieron llevar a la práctica y qué característica se tuvo en nuestro país respecto a estos modelos de Estado.